Cordial saludo. Mi nombre es Yerkin Jesús Rivera Muñoz, del curso Realidad y Transformación Social del grupo número 3. Hoy les vengo a exponer un poco qué es lo rural. Eh, Según Romero 2012, la sociedad rural es lo base de lo agrario y en especial de la renta de la tierra como categoría constitutiva de las relaciones sociales. Podemos decir Podemos decir que lo rural son aquellos territorios fuera de las ciudades habitadas por pocas personas, donde se llevan a cabo relaciones sociales, políticas, culturales y económicas. Pero estas interacciones se fundamentan en horarios. En otras palabras, rural es aquel espacio donde las personas viven de la rentabilidad de la tierra, donde diversos actores sociales como los campesinos, los líderes comunitarios, los finqueros, el alcalde, eh, entre otros, eh, es preciso resaltar que lo agrario es el proceso de producción, es decir, la manera en cómo se genera y cuánto se puede producir con algunas técnicas y tecnologías modernas, como algunos fertilizantes o abonos más eficientes, arado o maquinaria pesada. En mi comunidad, en mi vereda, le hicimos tractor, semillas intervenidas genéticamente, pesticidas, herbicidas y por ende también métodos y tecnologías tradicionales que en la actualidad aún siguen vigentes y son eficientes. El agrario es fundamental en la producción de alimentos. En conclusión, el agrario maneja aspectos como la tierra, capital y trabajo. Lo agrario y lo rural van siempre de la mano, pero son completamente distintos. La relación entre el rural y lo urbano. Hallamos algunas relaciones entre lo rural y lo urbano, como el intercambio eh, comercial económico que se llevan a cabo entre las dos. Es decir, el campo brinda sostenibilidad alimentaria a las ciudades y las ciudades intervienen con su dinero al campo, una inversión por medio de la compra de sus productos agrícolas. El movimiento de personas campo-ciudad. También se puede hallar una relación de intercambio cultural entre las zonas rurales y urbanas, pero esta relación afecta el medio ambiente y por ende también los recursos naturales. Por ejemplo, acá en mi vereda es una zona rural donde yo vivo. Algunas personas cuando vienen de paseo a estas zonas rurales lo que hacen es tirar la basura. Entonces ahí lo que están es contaminando los espacios rurales. Entonces eso están afectando a nosotros. Y algunas empresas también cuando vienen en ocasiones vienen a talar a algunos árboles en ocasiones. Entonces eso también está afectando a nuestras zonas rurales porque le está quitando la vida a la vegetación a esta zona. Eh, Algunas diferencias entre rural y urbano. Los jóvenes en las zonas rurales realizan las mismas actividades de cultivo y cosecha. Acá nosotros siempre realizamos siempre las mismas actividades de cosecha, siempre. En lo rural practican diferentes actividades. Allá en lo rural siempre practican diferentes actividades económicas, ¿verdad? Los habitantes en áreas rurales viven variaciones climáticas, es decir, eso podemos vivir brisones, algunos ciclones también, nosotros, eh, algunas intensas lluvias que pueden causar inundaciones a algunos cultivos y también incluso hasta las viviendas también causan inundaciones en ocasiones. En lo urbano las personas no tienen altercados climáticos y sus ingresos económicos no dependen de estos altercados climáticos, pero nosotros sí depende de ese altercado climático, porque si mi papá tiene un cultivo de tabaco, por ejemplo, y mi papá se le inunda ese cultivo de tabaco y pega un brizón y se lo lleva, entonces los ingresos de mi familia se van a ver afectados. Ahí sí nosotros los afecta algunos cambios climáticos. Comunidad de baja densidad y poca mano de obra. Acá en las zonas rurales hay personas, por ejemplo, aquí todito en esta zona rural, nosotros toditos los conocemos. O vecino con vecino se conocen porque son poquitas personas y hay una relación ahí. En cambio, en lo urbano hay una alta densidad de población y diferentes tipos de comunidades. Y hay una escasa, y hay mucha mano de obra, pero acá en lo rural hay una escasa mano de obra.
La ruralidad. Lo rural es un medio geográfico rural, es la cultura o forma de vida vinculada a dicho medio. Ejemplo, tal vez la ruralidad es la manera como las personas se adueñan del territorio y por ende el espacio rural, por lo que se genera y por medio de la construcción de la identidad y una fuerte estima y valoración por el espacio rural. Es decir, la ruralidad es un proceso meramente histórico de la manera como los sujetos se adueñan o se apropian del territorio en conceptos de identidad cultural y su aparición de los elementos y recursos de estos espacios. Por ejemplo, aquí donde yo vivo, yo me identifico con mi localidad, yo me identifico con mi zona rural, entonces no la cambiara por nada, no cambiara nada, no cambiara la naturaleza, no cambiara porque yo me identifico con él. Y depende de esto, por ejemplo, aquí hay alguna comida típica, hay algunos bailes típicos, algunas fiestas típicas, entonces todo eso depende, eso lo hace una identidad cultural de nuestra ruralidad. Según Romero 2012, es necesario pensar lo rural no solo como un espacio aislado y caracterizado por la producción primaria, sino visualizado como un espacio articulado e integrado de forma diferencial en el cual se intercalan actividades del sistema económico productivo primario, secundario y del sector terciario. Esta plantea de forma diferente el análisis de los fenómenos sociales y más específicamente las relaciones al sistema económico productivo rural o de territorio de baja densidad poblacional. Además, resalta el papel que juegan las políticas públicas de distribución de riquezas en el cambio de la interacción o dinámicas sociales. Ya en las zonas rurales ya se están viendo algunas otras actividades, no solamente lo agrícola, sino también la minería, la pesca, bueno, la pesca siempre, el turismo, por ejemplo, también. Por ejemplo, acá en la zona rural donde yo vivo hay una pequeña mina aquí de piedra y también sacan arena. Esas son otras actividades económicas dependientes de la agricultura. Es decir, la nueva ruralidad ha emergido en consecuencia de algunas limitaciones acerca del concepto tradicional de lo rural. Estas presentan algunas insuficiencias como visión estática, homogénea, dicotomía rural-urbana, subestación de la diversidad económica, desconocimiento de las nuevas ruralidades. Por lo rural es visto por algunos como un concepto de funciones, de aspectos, relaciones agrícolas, separado de lo urbano, pero la nueva ruralidad rompe esas barreras por los diferentes elementos o procesos que han surgido en la misma. En las zonas rurales hoy en día hay acceso a Internet, por lo que algunos jóvenes se quedan en estas zonas y también algunas personas que viven en las zonas rurales se transportan a las zonas urbanas a trabajar. Eh, Según Matijais y Ruiz 2012 nos afirma que el tamaño reducido de los centros poblados, la baja densidad demográfica, y el predominio de la agricultura en la estructura productiva han sido algunos de los aspectos convencionales utilizados para representar y delimitar lo rural. No obstante, en la actualidad se reconoce no solo la existencia de múltiples actividades sociales con este espacio distinto al horario, sino también importantes cambios en los estilos de vida asociados con la ruralidad y múltiples conexiones urbanas rurales que han llevado a destructurar el concepto y a proponer una nueva forma de ruralidad. Por ejemplo, también ahora encontramos cómo se construye socialmente lo rural. Según Mitigis y Ruiz, 2012, se resalta que la ruralidad debe comprenderse de una forma fundamental en las consecuencias sociales diversas, todo esto por medio de actores y procesos históricos. También se destaca que se debe abordar enfoques que permitan comprender las luchas modernas al espacio rural y con ello implementar políticas públicas inclusivas que tiendan a las nuevas ruralidades. Las nuevas ruralidades se construyen por medio de procesos que las personas que habitan en las zonas rurales le dan a estos territorios. Esa importancia que tiene para ellos está en área, según Vicevit y Ruiz 2012, nos afirma que la asociación de la vida rural con el espíritu comunitario, la naturaleza, calidad de vida y la tranquilidad sustituyen los anteriores representantes que la ligan a la pobreza, la falta de desarrollo personal, el aislamiento social y el atraso. El retorno al lugar al que se refirió y la austeridad, la interinidad, la incertidumbre y la ausencia de control característica de la vida urbana. Esto lleva a mirar la ruralidad como una mejor alternativa de vida. Además del interés residencial, se destaca la diversidad de los usos sociales y económicos de los espacios rurales en actividades de ocio. La definición del concepto rural es dinámico y evoluciona con algunas transformaciones sociales y económicas históricas.
encontramos algunos factores que contribuyen a la construcción social de lo rural. Los actores sociales, la economía, la política, la globalización, la interacción entre lo rural y lo urbano, la historia y la cultura, todo esto son elementos que nos ayudan a comprender una construcción social de lo rural. También encontramos un proceso de construcción de lo rural, ya que este se transforma con el tiempo, lo que implica diálogo y conflicto, adaptación y resiliencia, innovación y tradición. Por último, hallamos algunas explicaciones a las políticas públicas como el reconocimiento de la diversidad de experiencias rurales, contribuir a mantener una cultura campesina justa, implementar nuevas políticas públicas que se acopien al surgimiento de las nuevas realidades rurales. ¿Qué tensiones y problemáticas aborda la sociología rural? Se puede argumentar que la sociología rural aborda algunas tensiones y problemáticas que no las dejan desarrollar plenamente. Encontramos las nuevas ruralidades, pues los constantes cambios en estas áreas son obvios, como el surgimiento de nuevas actividades económicas o de ingresos, el acceso a algunos servicios que antes eran imposibles de acceder, relaciones entre rural y lo urbano. Como dije anteriormente, ya en las zonas rurales, por ejemplo, las zonas rurales ya tenemos acceso a Internet, por ejemplo. Eh, ya han cambiado algunas cosas también en las zonas rurales y se ha ido como viendo a la nueva rural, por eso es importante. Entonces, encontramos también las desigualdades sociales y económicas en las zonas rurales. Las personas no tienen acceso a algunos servicios básicos. Ejemplo, en mi barrio, por ejemplo, en mi vereda, por ejemplo, aquí, no se tiene servicio a un gas natural. En algunas veredas no tienen servicio a agua potable. Tienen que coger un burro y un asno y a buscar agua a los pozos lejanos para su consumo diario, ¿sí me entiendes? Entonces son cosas que, por ejemplo, en mi vereda, por ejemplo, no hay un centro de salud o un centro veredal de salud para atender alguna emergencia, no lo hay. Por ejemplo, también encontramos los ingresos de dinero son precarios, ya que los cultivos demoran para dar cosecha y esto ocasiona que las personas tengan dificultades para conseguir dinero. Sí, por ejemplo, mi papá tiene que trabajar por día y él tiene un cultivo de tabaco, pero ese cultivo de tabaco demora 8 días para darle dinero. Entonces, si él no trabaja el día a día, una persona que lo busca a rapar, a sembrar tabaco o a hacer otras cosas de la agricultura, entonces no tenemos de dónde conseguir para comer o para sustentarnos a diario. El desarrollo rural y extensión rural. El desarrollo rural se ha visto atrasado por algunas prácticas tradicionales aún vigentes o personas que no quieren cambiar su forma de intervenir la tierra, impidiendo que el, es decir, impidiendo que las nuevas tecnologías y políticas públicas más eficientes permitan un progreso más innovador y productivo. Por ejemplo, las relaciones de poder y dominio. En las zonas rurales los pequeños productores y campesinos se ven en tensión con los grandes terratenientes, quienes tienen ciertas ventajas sobre ellos. Por ejemplo, aquí en mi zona rural también hay grandes terratenientes que tienen grandes extensiones de tierra, entonces no dan esas tierras tampoco para trabajar a los otros campesinos. Y a la hora de vender esos productos, ellos venden un producto, tienen más ganancias que los pequeños productores en la zona rural. Eh, dice, dice, también tenemos las transformaciones en la estructura agraria. La estructura agraria ha cambiado su forma de intervenir la tierra con altas tecnologías que son más eficientes y productivas, grandes extensiones de tierra en manos de unos pocos, lo que deja al pequeño productor a un lado y la cosecha de nuevos productos agrícolas intervenidos genéticamente. Impactos de la globalización. Algunos pequeños productores se han visto afectados por la apertura de algunos mercados internacionales, pues ellos no pueden competir con esos mercados que manejan y producen grandes cantidades de productos. Identidad cultural y rural. Algunas tradiciones y costumbres de las zonas rurales se han acabado debido a los tiempos modernos o al fenómeno de la globalización, es decir, algunas culturas o identidades culturales de estas zonas ya no existen. Problemas ambientales. La práctica de algunos procesos agrícolas han degradado el suelo, el exceso de algunos herbicidas, pesticidas, el cambio de clima ha afectado los cultivos y la tala indiscriminada genera erosión en el suelo.
Ahora encontramos el estudio del caso, es el cultivo sostenible de batata y hortalizas en la comunidad de Coraza, Colosó. En la comunidad de Coraza, zona rural de Colosó, Sucre, ubicado en los Montes de María, donde las mujeres organizan unas huertas comunitarias donde cultivan batata y hortalizas con berenjena, apio, cebollín, cilantro, entre otros, y cultivo de batata que comercializan con asociaciones. Esto es con el fin de generar ingresos económicos para su hogar y ahorrarse la compra de esto. Es necesario destacar que las mujeres usan abonos amigables con el medio ambiente como la molliga de gallina y de vaca. Escogí este estudio del caso porque me parece excelente que las mujeres generen emprendimientos innovadores y sostenibles para que les permitan salir adelante al mismo tiempo que dan ejemplos de superación. Muchas gracias.